Efesios capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir mirando estos dos versículos, pero a la vez vamos a ir mirando el trasfondo de cuando Pablo escribe esta carta, el trasfondo de la ciudad de Éfeso, algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas más relevantes. Algunas de estas cosas las hemos mencionado cuando estudiamos, por ejemplo, la carta en Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso escrita por Juan, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Pues vimos algunos de estos datos, y también pues hace casi 4 años cuando empezamos esta carta, pues también en la introducción miramos algunas de estas cosas. Bueno, en primer lugar, quisiera mirar que esta carta es considerada por muchos una de las cartas más importantes, como les mencionaba hace un momento. Yo quiero citar algo aquí que me pareció muy importante. Es una cita de un comentario, Barclay, y me llamó mucho la atención. Dice: es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia cristiana. Se la ha llamado, y con razón, la reina de las epístolas. Para muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. Cuando John Knox, un reformador escocés, cuando John Knox, el gran reformador escocés, estaba llegando al final de su vida, el libro que se le leía más frecuentemente era los sermones a la carta a los Efesios, de la carta a los Efesios de Juan Calvino. Otro hombre decía que Efesios era la composición humana más divina, y añadía él, abarca en primer lugar aquellas doctrinas que son características del cristianismo, y seguidamente aquellos preceptos que le son comunes con la religión natural. Efesios ocupa un lugar especialísimo en la correspondencia paulina, y sin embargo nos plantea algunos problemas insondables que no son invención de las mentes. Ahorita vamos a mencionar algo al respecto de estos problemas, entre comillas, que plantea la epístola. Esto es solo una cita de muchas cosas que pude leer al respecto de lo que se ha pensado en la historia de la carta a los Efesios. En primer lugar, yo quiero mostrar algo al respecto de la ciudad de Éfeso. En primer lugar, yo quiero mencionar que era una ciudad libre. Para aquel entonces era muy importante que una ciudad fuera una ciudad libre. Recordemos que había un imperio, el Imperio Romano, y todas las ciudades tenían que rendir cuentas a este imperio, y en cada ciudad o en cada, digámoslo así, región había un gobernador. Podemos ver, por ejemplo, en Judea, que había un gobernador que era Poncio Pilato, era romano y era el que mandaba en la región de Judea. Había un rey llamado Herodes, pero este tenía importancia en la región más como en la parte de Galilea, aunque sin embargo era un títere más del emperador romano. Entonces, cuando hablamos de que Éfeso era una ciudad libre, era una ciudad que tenía sus, digámoslo así, su grupo de gobernantes, que aunque tenían que rendir cuentas a Roma, pues no estaban sujetos a impuestos altísimos como otro tipo de ciudades, y tenía libertad para su religión, para su cultura y para sus costumbres. Aunque Roma respetaba esto en muchos lugares, había ciertas ciudades donde eran prohibidas ciertas religiones, como por ejemplo el cristianismo. Pero en Éfeso era libre,
aún ser cristiano, había esa libertad. Era una gran ciudad donde había mucho comercio, era una de las más importantes del primer siglo y comparada con Alejandría en la región de Egipto y con Antioquía en Siria, pues era una de las ciudades más importantes. Estaba entre esas tres ciudades más importantes. Se dice que tenía unos 300.000 habitantes. Para la época era una ciudad muy grande. Estamos hablando de una ciudad casi del tamaño de Manizales, aunque hoy día Manizales es una ciudad, digámoslo así, mediana o pequeña. Para aquel entonces era una gran metrópolis y por eso había, por ejemplo, un teatro, algo así como un lugar donde casi como un estadio, pero es más especialmente para obras de teatro y para charlas, que cabían 25.000 personas. O sea, para aquel entonces había un teatro en Éfeso del tamaño de un estadio promedio en Colombia, porque ese aproximadamente es la capacidad del estadio de Manizales también, como por poner un ejemplo. Entonces era una ciudad muy importante porque no todas las ciudades tenían estas obras arquitectónicas, y también en cuanto a la construcción, pues una avenida muy importante de 11 metros de ancho que desde el puerto de la ciudad atravesaba casi toda la ciudad hasta los principales templos que habían en la ciudad. Estaba solamente a 1 kilómetro de la costa, o sea del mar, solamente a 1 kilómetro, aunque en la actualidad las ruinas que se han excavado, por cierto es la ciudad antigua que más se ha excavado en las regiones de Asia Menor, incluso en toda Europa. Hoy día está a 8 kilómetros de la costa. Esto es por la sedimentación. Con el paso de los años pues se ha alejado, ¿cierto? Eso yo primero no podía entender eso, pero después me puse a investigar, y es que con el paso del tiempo va llegando tierra, arena, árboles, y entonces la tierra va alejándose más cada vez del mar en ciertos lugares. En otros lugares pues antes el mar va reclamando tierra. Bueno, eso en cuanto a cosas como de la ubicación y de lo que era en sí la ciudad. Ahora, cuando hablamos de la religión de Éfeso, ellos tenían diferentes templos en la ciudad. Había un templo a Diana o Artemisa, esa era una de las principales religiones, la adoración a Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, es la misma Artemisa que se llamaba así en otros lugares, y estaba el templo a Diana, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, era una construcción muy grande, muy bonita, tremenda, como vamos a mirar en un momento en un versículo en las Escrituras. También se adoraba a Apolos, que era, para ellos era supuestamente gemelo de Diana, hermano gemelo de Diana, y también era adorado. Algunos comentaristas dicen que la imagen caída del cielo que adoraban en Éfeso era una imagen de Apolos, que la labraron en una piedra que supuestamente cayó del cielo. También se adoraba al emperador. De hecho, en Éfeso era una de las pocas ciudades donde había un templo al emperador. Este templo era dedicado a Domiciano, al emperador Domiciano, y estaba allí en Éfeso. También entre otras religiones estaba el judaísmo. En Hechos 19:17 podemos ver, por ejemplo, que había una sinagoga. Hechos 19:17, ustedes pueden leer allí que había una sinagoga judía. Miremos este pasaje. Dice que, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Capítulo 18, vamos al capítulo 18, versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces podemos ver que había una sinagoga. Esto era, digámoslo así, los pequeños templos que habían en diferentes lugares del Imperio Romano. En Jerusalén estaba el templo, pero en diferentes lugares, en pueblos, aún en algunas aldeas,
habían sinagogas, no solo necesitaban haber cierta cantidad de hombres, de varones, creo que era 10, si habían 10 varones que practicaran la religión judía en una ciudad ya podían tener una sinagoga. Entonces vemos que en Éfeso pues no era raro que hubiera una sinagoga porque habían muchos judíos. Y luego pues llega el cristianismo también allí a la ciudad. Bueno, con el paso de que vayamos estudiando la carta vamos a ir viendo muchas más cosas que no quise incluirlas todas aquí en la introducción porque tal vez se nos iría todo el tiempo mirando estos datos. Y la idea es mirar principalmente pues, la palabra de Dios. Entonces vamos al texto nuevamente, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La primera palabra que nosotros notamos allí es la palabra Pablo. Y pues entonces podemos hablar algo acerca del autor. El autor de la carta era o fue el apóstol Pablo. Capítulo 1 pues dice Pablo. Y en el capítulo 4 también vemos, capítulo 3, versículo 1, 3:1 dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces tenemos el nombre de Pablo en 2 ocasiones en la carta. Sin embargo, pues algunos antiguamente y también en la actualidad, muchos críticos, esto se le conoce como la crítica del Nuevo Testamento y algunos de ellos como la alta crítica, pues ellos han puesto en duda de que fue Pablo quien escribió la carta a los Efesios, ¿cierto? Y esto no sería raro para estos hombres porque también dicen que Daniel no escribió Daniel, que Moisés no escribió los libros de Moisés y pues entonces no sé por qué le buscan tantas cosas, tantos problemas, digámoslo así, a la palabra del Señor. Llegan a la conclusión porque algunos sospechan o dicen que fue alguien que se hizo pasar, un impostor, alguien que se hace pasar por el apóstol Pablo, que envía la carta, y otros dicen que fue alguno de los discípulos o de los estudiantes de Pablo. Pues se cree que Pablo era pues, además de ser pastor, además de ser misionero, pues él era maestro y también tenía sus estudiantes o sus discípulos, y pues vemos varios de ellos en la Escritura, ¿cierto? Timoteo, Tito y muchos otros, pero sin embargo esto no tiene pues un sustento histórico y mucho menos bíblico, porque cuando uno va al texto griego del Nuevo Testamento, pues ahí aparece la palabra Pablo, la palabra Pablo pues es el nombre Saúl, el mismo nombre Saúl del Antiguo Testamento, y se traduce o se pasa ya como Saulo, ¿cierto? Saúl y Saulo es lo mismo, es Saulo de Tarso, pero en latín era Paulos, que ya pasándolo a nuestro idioma se traduce como Pablo, y ese nombre aparece en el primer versículo. Cuando uno mira allí el primer versículo, Pablo apóstol, y es la misma palabra Paulos. Entonces algunos dicen que fue que lo añadieron después, pero no hay textos confiables donde la palabra Pablo falte. De hecho, la palabra no falta en los antiguos manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces por eso es que dicen, no, es que alguien puso el nombre de Pablo, pero se hizo pasar por Pablo. Pero esto no tiene ningún sustento bíblico y tampoco tiene sustento histórico confiable. El sustento que hay es más moderno que antiguo. Entonces yo menciono esto no porque sea muy relevante, sino porque, hermanos, la palabra de Dios está siendo muy atacada, y está siendo atacada por cualquier parte. O sea, se meten hasta por un nombre para decir que la palabra de Dios no es confiable porque no fue Pablo el que escribió Efesios, y entre muchas otras cosas más que supuestamente han encontrado en las Escrituras. Uno puede ver en toda la carta
además del capítulo 3, versículo 1, donde nuevamente aparece Pablo, uno puede ver el estilo de la carta de Efesios y lo puede comparar con Colosenses, que hasta ahora no han dicho que Colosenses no es de Pablo, y es muy similar, es muy parecido, el contenido es muy parecido, la teología de Efesios es muy parecida a la teología de Romanos. Entonces uno puede ver todas las cartas de Pablo y así Efesios no tuviera el nombre de Pablo, uno podría llegar a la conclusión que es Pablo quien escribió esta carta. No es como Hebreos, que el estilo es muy diferente al estilo de Pablo, entonces por eso no podemos decir que fue Pablo el que escribió Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, pero no podemos decir porque el estilo es muy diferente y no hay rasgos de la similitud de como Pablo escribe Colosenses, Filipenses, Romanos. No hay esa similitud como la hay en Efesios, comparándola con el resto de las cartas de Pablo. Lo que sí tenemos es que muchos de los padres de la iglesia, menciono algunos de ellos, citan la carta como efectivamente de Pablo. O sea, estamos hablando de algunos de ellos aún del primer siglo, finales del primer siglo y principios del segundo. Por ejemplo, Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, en sus escritos antiguos él dice que Efesios fue escrito por Pablo, ¿cierto? Para nosotros la Biblia es suficiente, ¿cierto? Y la Biblia dice Pablo, ¿cierto? Pero cuando queremos investigar más profundamente, uno va a las fuentes antiguas y estos hombres citaban a Efesios como de Pablo. Entonces, si hubiera esa duda, seguramente estos hombres, que eran hombres de Dios, que eran hombres espirituales, no habrían citado una carta como de Pablo, ¿cierto? Ninguno de ellos cita Hebreos como de Pablo, por ejemplo. La citan, pero no citan su autor. Entonces esto es como digámoslo así, una evidencia externa de que nosotros podemos confiar en que Pablo escribió Efesios. Sin embargo, lo importante también es el contenido de lo que el Espíritu Santo inspira. Pero aún el nombre Pablo, personalmente yo creo que es inspirado, porque Pablo mismo escribe esta carta, o alguno de sus secretarios, por decirlo así, pero es inspirado porque era una realidad que Pablo la estaba escribiendo. Imagínese una carta inspirada por el Espíritu Santo y que usted lea en el idioma original y que aparezca una palabra, pero que no sea así. O sea, como que Hernando me mandó una carta a mí, pero él no puso Hernando, sino Andrés. O sea, ¿eso qué sería? Pues, sería una mentira. Sería, cierto, como tomar el nombre de otra persona, y eso es un delito, ¿cierto? Hacerse pasar por otra persona es un delito. Entonces, decir que Pablo no escribió Efesios teniéndolo en el texto sería decir que el Espíritu Santo está mintiendo, porque es quien inspira la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo o Dios nos permite a nosotros tomar el nombre de otra persona. Una de las cosas que a mí me enoja todavía es que pidan algo a nombre mío sin mi consentimiento. No sé si les ha pasado. Me pasaba mucho en cierto lugar que iban a una tienda y pedían algo a nombre mío. O no sé qué pasaba en ese lugar, que ya la gente no confiaba y decían que si por favor le prestan algo a John, sin yo haber dicho nada. Y eso me enojaba mucho, porque sabemos que eso es algo que no debe hacerse. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que el Espíritu Santo permitiría que un discípulo de Pablo hiciera esto? Entonces, vamos a avanzar. Apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol, sabemos que en su sentido, digámoslo así, de la palabra significa enviado, ¿cierto? La palabra apóstolos significa enviado. Sin embargo, en las Escrituras nosotros vemos que la palabra se usa de por lo menos dos maneras. Una para referirse a los enviados
De hecho, a veces la palabra apóstolos se traduce como enviado, porque no tiene el sentido de apóstol como se referiría uno a los 12 apóstoles o como se referiría uno al apóstol Pablo, sino que es una manera simplemente de decir que alguien envió a alguien. En el caso de Pablo aparece la palabra apóstolos, pero en el sentido de que él es un apóstol que vio al Señor, porque para ser apóstol en su sentido primario, un apóstol tenía autoridad, tenía la autoridad, podía escribir un libro, una carta inspirada por el Espíritu Santo, como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos un momentico a 1 Corintios 15:8. Porque uno de los requisitos para ser apóstol es que tenía que haber visto al Señor, tenía que haber andado con el Señor o ser enviado personalmente por el Señor. O sea, esa es la idea de apóstol cuando se habla de los 12 apóstoles, no contando a Judas, sino tal vez al reemplazo de Judas. Ese es el sentido de que son enviados por Jesucristo personalmente. En 1 Corintios 15, versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Ahora, la aparición de Pablo no es lo mismo que la aparición del Señor Jesucristo a Pablo no es lo mismo que la aparición del Señor Jesucristo a más de 500 hermanos, que más adelantico el texto dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces alguien podría decir, entonces estos 500 hermanos eran apóstoles y apóstalas, porque habían también mujeres, pero no es así. O sea, esa aparición del Señor Jesucristo a Pablo fue algo muy especial. Note lo que dice Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, para ver cómo fue esa aparición. Que no fue simplemente que Pablo estaba en el lugar donde él se aparece y asciende a los cielos, donde más de 500 hermanos lo ven, sino que fue algo muy especial. Hechos capítulo 26, dice así la palabra del Señor, versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Está hablando Pablo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Note que está hablando de una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. No está hablando del sol, porque alguien por ahí anda diciendo que lo que Pablo vio fue la luz del sol que lo dejó ciego. Y no, fue una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, porque era la gloria del Señor Jesucristo. Dice que, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí, o sea, todos cayeron, pero Pablo oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Notaron algo aquí? El Señor se le apareció con una aparición especial. Dice: me he aparecido a ti. Y dice: para ponerte por ministro y testigo, para ponerte por siervo.
por servidor, y además de eso testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que ¿qué? En las que me apareceré a ti. Por eso no es extraño ver que más adelante en el mismo libro de Hechos, capítulo 27, el Señor se le aparece al Señor para decirle, por ejemplo, no temas porque ninguno de los que van en el barco va a perecer. O sea, se va a destruir el barco, pero ninguno va a perecer. Cuando él está en Corinto, dice que el Señor se le apareció para decirle, no temas, sino que predica, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y así podríamos mencionar muchas formas y muchas veces en las que el Señor se le aparece al apóstol Pablo para mostrarle su voluntad. Así que el apóstol Pablo fue un enviado en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo lo comisiona y lo toma por ministro, y en el capítulo 9 de Hechos dice que yo te envío a los gentiles. En el capítulo 22, cuando también él está relatando su testimonio ante los soldados romanos y también en medio de una multitud de judíos, él dice que fue enviado a los gentiles, y hasta el texto dice que hasta ahí lo escucharon, porque eso era inconcebible para un judío, de que un apóstol fuera enviado y comisionado directamente por el Señor Jesucristo para ir a predicarle a los gentiles. Entonces Pablo era apóstol en el sentido de que fue comisionado por el Señor Jesucristo mismo. Muchos más fueron enviados después, ¿cierto? Hasta hoy, hasta el día de hoy, muchos de nosotros podemos decir que somos enviados del Señor, pero de una manera, digámoslo así, muy general para la iglesia, aunque es personal cuando aceptamos ese llamado, pero es algo muy general, o sea, porque no se nos apareció el Señor a nosotros. No es como un hermano que una vez predicando, no sé por qué no lo sentamos, pero que dijo que se le habían aparecido querubines y ángeles y que le habían dado un mensaje. No. Y cuando alguien llegue aquí diciendo que el Señor se le apareció en su cuarto, pues no le vayan a creer. Porque el mismo Pablo dice, si un ángel trae un evangelio diferente, pues, o una persona trae un evangelio diferente, sea maldito. O sea, ya no hay más revelación. La revelación, el canon de las Escrituras, fue revelado solamente ¿a quiénes? A los apóstoles, o a algunos de ellos que no eran apóstoles de entre los 12, pero que tenían el respaldo apostólico. Y me refiero a Lucas, por ejemplo. Lucas no era apóstol, era enviado del Señor Jesucristo, pero no un apóstol como los 12, porque Jesús no se le apareció a Lucas para darle una tarea específica. ¿Quién comisiona a Lucas? Sí, Jesús, pero por medio del apóstol Pablo, que es el que lo envía. Entonces, cuando vemos Pablo, apóstol de Jesucristo, no nos vayamos a comer nunca el cuento, hermanos, de que es posible que hoy día hayan apóstoles porque Pablo fue apóstol, es decir, enviado, dicen ellos. Pablo fue enviado y así nosotros también somos enviados, y muchos de ellos se atreven a decir que el Señor se les apareció para decir hoy día que son apóstoles, pero no lo son. Ya, Pablo es apóstol porque también en 1 Corintios 9:1 él hace una afirmación, aunque en nuestra Reina Valera aparece a manera de pregunta. En realidad es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una afirmación a manera de pregunta. ¿Qué dice 1 Corintios 9:1? No todo el versículo, sino una parte del versículo. Todo el versículo, leámoslo, dice el versículo 1. No soy apóstol. La idea aquí es, yo soy apóstol, porque es una pregunta retórica, ¿cierto? Eso es como, hoy día casi no usamos este lenguaje así, usando preguntas retóricas, pero es como que usted en su casa lavó la vajilla y después le mandaron a hacer algo más y usted dice, ¿no lavé yo la vajilla? Es como una pregunta.
pero que está afirmando algo. ¿No la lavé yo? Sí, yo la lavé. ¿No soy yo apóstol? Sí, es apóstol. Esa es la idea. Yo soy apóstol. Versículo 1 sigue diciendo, ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Eso es una afirmación, hermanos. Eso es una afirmación. En el griego no hay signos de interrogación, pero los traductores de la Biblia entienden que en el primer siglo y en el segundo siglo principalmente se usaba mucho este tipo de lenguaje, usar preguntas, sea preguntas normales, no recuerdo cómo se le llama las preguntas normales, que uno las ve mucho en la Biblia, por ejemplo, el libro de Malaquías, está lleno de preguntas. Ustedes leen Malaquías y son preguntas que el Señor hace y las respuestas, preguntas y respuestas, y así se va todo el libro. Y muchas veces para hacer una afirmación en un escrito, en un libro, se usaba este tipo de, digámoslo así, de manera de escribir o de manera de hablar. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo soy apóstol, y una de las razones una de las cosas que ratificaban su apostolado era que él había visto al Señor. El apostolado de Pablo, pues eso también nos muestra su autoridad. En Efesios 2:20 dice, voy a leer este texto, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Solo los apóstoles y profetas, digámoslo así, del Nuevo Testamento, que normalmente eran los mismos apóstoles, tenían autoridad para poner el fundamento. Como dice primero a los Corintios capítulo 3, dice que el fundamento está puesto, el cual es Cristo, y sobre ese fundamento nosotros edificamos, es decir, nosotros ponemos un fundamento sobre el fundamento que es Cristo, pero ese fundamento solo los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo lo podían poner, digámoslo así. Antes de que se cerrara el canon de las Escrituras, pues habían milagros, señales, prodigios, maravillas y todo esto, aunque hay algunos sinónimos aquí. ¿Por qué se hacían ese tipo de señales? Como sanar un enfermo, por ejemplo. Era una confirmación de que la palabra predicada era palabra de Dios, o sea, era una confirmación de que el evangelio que los apóstoles predicaban estaba respaldado por Dios mismo. Luego que se cierra el canon de las Escrituras, nosotros no volvimos a ver milagros, o por lo menos yo no he encontrado milagros en el tipo de prodigios o maravillas o señales en las cartas del Nuevo Testamento. Uno ve cosas tremendas, ¿cierto?, en las cartas, como por ejemplo en Apocalipsis uno ve cosas tremendas que se ven allí, pero ¿quién vio todas estas cosas? Un apóstol, un apóstol. Esto no era algo que normalmente un cristiano estaba viendo, y no es algo que normalmente un cristiano ve el día de hoy. Si alguien tiene sueños, si alguien tiene, digámoslo así, una visión, pues hermano, esto es dudoso, porque ya Dios no habla más de esa manera. Por lo menos para los que tenemos la palabra de Dios, Dios no se revela así para nosotros. No sabemos qué pueda pasar en Medio Oriente, que de pronto un musulmán tenga un sueño y se sueñe con el Señor Jesucristo, pero sin embargo ese sueño no lo va a salvar. Él tiene que buscar y luego entiende el Evangelio y se convierte al Señor. Entonces, la expresión apóstol es algo que nosotros vemos aquí como algo que le da autoridad
a Pablo al escribir la carta, y podemos nosotros confiar, y los primeros lectores de esta carta podían confiar de que lo que estaban leyendo era inspirado por el Señor, porque era un apóstol el que estaba escribiendo esta carta. 3:5 también, capítulo 3, versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a pasar por este texto, pero solo quiero apuntar de que el misterio del que está hablando en el capítulo 3 fue que dado a conocer, fue revelado, no se dio a conocer, pero fue revelado ¿a quién? A los apóstoles, a los apóstoles. Entonces, cuando Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, él está afirmando: tengo la autoridad de Cristo. O sea, es como Cristo le da la autoridad a un apóstol, y cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo. Yo a veces me pregunto cuántas cosas más no escribiría Pablo. ¿Cuántas cosas más no escribiría Pablo? De hecho, cuando estaba estudiando la carta a los Corintios hace años, que la estudiamos aquí, las cartas a los Corintios, me topo con que hubieron 4 cartas a los Corintios. Una primera que no aparece, la segunda que aparece como la primera a los Corintios, pero en realidad fue la segunda. Hay una tercera carta en el medio, y por último segunda a los Corintios. Ya tenemos la segunda y la cuarta a los Corintios. ¿Qué pasó con las otras? ¿Por qué no las tenemos? Seguramente eran cosas muy personales de Pablo. Pablo mismo da alusión. De hecho, hay otras cartas que los corintios escribían a Pablo. O sea, había una correspondencia entre Pablo y los corintios. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas cartas no escribió Pablo? Se menciona una carta de la Odisea, se mencionan muchos escritos en las Escrituras, pero él permitió en su soberanía que lo que fue inspirado quedara. Lo que fue inspirado quedara. Entonces dice que él es apóstol de Jesucristo, pero dice por la voluntad de Dios. Apóstol por la voluntad de Dios. Es muy parecido a lo que dice la segunda carta a los Corintios, también el primer versículo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otra parte de las Escrituras dice apóstol no de hombres, ni puesto por hombres, sino que apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta expresión es muy importante, hermanos, porque está hablando de la soberanía de Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Porque era el mejor? Pues Pablo sí era un hombre muy inteligente, Pablo sí fue un hombre muy estudiado, Pablo era de Tarso, que era una ciudad donde la erudición era muy normal encontrarse eruditos allí, estudiados, estos religiosos, que allí en Tarso también se adoraba un dios llamado Esculapio, el dios serpiente, que era el dios de la medicina, y allí en Tarso lo adoraban, y allí habían muchos médicos, habían muchos intelectuales. De allí venía Pablo, pero Pablo era el mejor. No, de hecho era de lo peor, ¿cierto? Porque para Dios la intelectualidad humana, el conocimiento humano no vale. Él dice: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Entonces, ¿por qué Pablo? Porque a Pablo, él dice en 1 Timoteo: yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no Caifás?
Uno se pone a mirar a Pablo y a Caifás, ¿y quién era el mejor de los dos? Ninguno. ¿Cierto? Caifás entregó al Señor, pero Pablo mataba a cristianos. Y perseguir a un cristiano es perseguir al Señor. Eso dice Pablo a los colosenses. Pablo dice, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces lo que estaba haciendo Pablo no era menos grave que lo que hizo Caifás. Pero ¿por qué a Pablo sí y a Caifás no? ¿Por qué Pedro sí y Judas no? ¿Por qué Timoteo sí y Demas no? ¿Qué dice Pablo? Por la voluntad de Dios. Por la soberanía de Dios. ¿Por qué nosotros? Y no otros de afuera. Porque usted y no su hermano. Porque usted y no su tío, su tía. Y muchos de ellos tal vez mejores que nosotros, midiéndonos como el ser humano mide las cosas. Por la voluntad de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios somos salvos, por la soberanía de Dios somos salvos. Eso lo veremos más en el capítulo 1 más adelante. Pero también por la voluntad de Dios, Pablo era un apóstol. Y esto era un ministerio especial, según vemos en el capítulo 4, versículo 11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y cuando vemos la lista de los dones espirituales, uno ve una lista muy larga de dones. Pero dice, yo soy principalmente apóstol por la voluntad de Dios. No un pastor para que se quedara en Jerusalén, como en el caso muy probable de Pedro, de Santiago. El Señor los usó en Jerusalén, en la iglesia allí. A otros, Lucio, Níger y otro hermano, el Señor en su voluntad permitió que ellos se quedaran como pastores en Antioquía. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Hechos 13:5, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y ahí comienza un ministerio a los gentiles más abiertamente del apóstol Pablo, pero él reconoce es por la voluntad de Dios. Hermanos, me parece esto tan bonito de Pablo, porque aquí nosotros incidentalmente vemos que Pablo era un hombre que aceptaba la voluntad de Dios en su vida, en lo referente al ministerio. Yo les contaba la historia de un hermano que conocemos algunos aquí, que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Estudió 5 años o 6 en un instituto, creo que fue donde estudió ya él. Además de eso, ha hecho todos los cursos bíblicos en Maús, ha leído muchos libros, ha hecho otros cursos bíblicos, pero este hermano no predica. Y yo una vez le pregunté, hermano, ¿usted por qué no, con tanto conocimiento, yo nunca lo he visto predicando? Y él me dijo algo que de lo cual yo aprendí mucho. Él me dijo, es que yo he aceptado que el Señor no me dio el don de maestro. Tiene mucho conocimiento, pero Dios no le dio el don de maestro, y él lo aceptaba gustosamente, porque él sirve en la administración, él sirve como diácono, él sirve de muchas maneras, pero se dio cuenta que no era la voluntad de Dios que él enseñara, por ejemplo. Otros han aceptado que no es la voluntad de Dios que, por ejemplo, sean pastores, ¿cierto? Consejeros. Ahora, en una iglesia pequeña, por ejemplo, algunos que no tenemos el don de pastor,
o consejero, pues debemos hacerlo para el Señor, ¿cierto? Con mucho cuidado y prepararnos para hacerlo bien, con mucho cuidado, pero oramos para que el Señor levante consejeros, para que el Señor levante diáconos, ¿cierto? Porque ¿quiénes son los diáconos de la iglesia? Pues los mismos que predican, los mismos que visitan. Muchas veces tenemos que hacer de diáconos, y lo vimos en el ágape, ¿cierto? Muchas veces eran los mismos los que estaban trabajando, y muchos no cooperaron, digámoslo así, en las tareas de diácono, sabiendo que en la iglesia aún no hay diáconos establecidos. Entonces son cosas que oramos al Señor para que levante, pero mientras tanto, ¿qué? Pues debemos hacerlo todos nosotros como miembros de la iglesia. No debemos esperar que Dios levante diáconos para que sean los diáconos los que vengan a abrir la capilla. ¿Quién debe hacer esto? Nosotros. ¿El aseo quién? Nosotros. Todas estas cosas, la administración de las ofrendas y muchas otras cosas, son cosas que nos tenemos que involucrar, porque pues no podemos decir fulano es el diácono, o las hermanas que sirven como diaconisas, sino que son dones que, digámoslo así, o ministerios que están por ahí sueltos y muchos otros más. Pero sí reconocer que si tenemos un don, o si tenemos dones, o si tenemos un llamado en especial, como un llamado a ser misionero, como un llamado a ser obrero, a servir en la obra del Señor tiempo completo o tiempo parcial, como Pablo, que trabajaba con sus manos pero a la vez estaba entregado a la obra, que ese llamado es del Señor y debemos aceptarlo, que es la voluntad de Dios. Porque muchos hermanos, por ejemplo, han querido trabajar en la obra del Señor y no han podido, porque no es la voluntad de Dios. Y cuando digo trabajar en la obra del Señor, es trabajar tiempo completo en la obra, y no han podido. Otros han querido ser misioneros. Hablé una vez con un hermano en Pereira que quería ser misionero en el Chocó, y él en su juventud, cuando era soltero, hizo varios viajes al Chocó, visitaba allí estas comunidades, y él decía: cuando yo me case yo voy a ser misionero en el Chocó, pero no fue misionero. Yo le decía: hermano, ¿usted no se siente frustrado por eso? Y no, porque yo entendí que no era la voluntad de Dios, y apoyamos a los que sí pueden ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues en el caso mío, el Señor me tiene para más bien preparar a otros para que puedan ir a las misiones a diferentes lugares. Y así, él entendía que su puesto, digámoslo así, era que fuera un anciano en una iglesia local y edificara una pequeña iglesia local de más o menos 20 personas, y él estaba gozoso de que fuera así. Pablo estaba gozoso de ser un apóstol, aunque vemos en las cartas como muchas veces habla fuerte a las iglesias, esto no le quitaba su gozo de seguir con la tarea que el Señor Jesucristo mismo le había dado. Como dice en 1 Corintios 12:11, 1 Corintios 12:11, dice una verdad muy cierta en cuanto a los dones espirituales, que se aplica a cada llamado que el Señor hace a cada cristiano en particular. 12:11 dice de 1 Corintios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Nadie decide ser maestro, predicador. No es una decisión ser evangelista o tener el don de evangelista. No es que un día alguien se levantó muy animado: de hoy en adelante voy a ser evangelista. Sí, cada cristiano es llamado a hacer obra de evangelista, a evangelizar, pero el don solo el Señor se lo dio a algunos. ¿A quién? A los que Él quiso. El don de pastor, el don de servir. Cada don el Señor lo repartió a cada creyente en particular. No es que dio dones a la iglesia local: ahí tengan estos 10 dones, repártaselos ustedes. No, el Señor
toma a la hermana Sonia y le dice, este es tu don. A Andrés le da un don diferente, a Yael le da otro don, pero es el Señor el que lo da. No es que en un momento dado los ancianos dijeron, ve, usted yo creo que es bueno para esto, hágale usted aquí. No, es el Señor el que da los dones y debemos aceptarlos gustosamente. Primera de Pedro 4:11, un texto que citó el hermano, creo que fue hace 8 días en el estudio, el hermano Sebas, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según, esa palabra según es muy importante. No dice cada uno ministre en la iglesia, cada uno sirva en la iglesia en todo lo que... No, cada uno según el don que ha recibido. O sea, uno puede hacer muchas cosas, como dije hace un momento, tal vez por la necesidad, pero solamente puede hacer bien aquello que está de acuerdo con el don que Dios le ha dado. Por eso es necesario que descubramos cuál es el don que Dios nos ha dado para poder ser efectivos en la obra. Y no amargarnos, no es que yo quería ser evangelista, no es que yo quería ser maestro. No amargarnos, sino como Pablo decir, soy maestro de escuela dominical, soy predicador, soy evangelista, soy servidor, tengo el don de servicio, el don de repartir, el don de misericordia por la voluntad de Dios. Y visito hospitales, visito los hermanos, visito los enfermos. Esto es por la voluntad de Dios que me dio este don. Y hacerlo con gozo, hacerlo con gusto. No, yo visito a los hermanos, pero yo quería era predicar. No, con gozo, es la voluntad de Dios. Así como está en la soberanía de Dios que seamos llamados nosotros en vez de otros, así también está en la soberanía de Dios el don que Él nos ha dado, como Él quiso, como Él quiere. Cada uno según el don que ha recibido. ¿De quién? Del Señor. En otras palabras, cada uno en su lugar. Como aquella vieja frase, cada cosa en su lugar, hay un lugar para cada cosa. Hay un lugar para cada creyente en el cuerpo de Cristo. Hay un lugar para cada creyente en el cuerpo de Cristo de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno de los problemas es que esa expresión en Éfeso, siguiendo ya con el texto, Efesios 1:1, la palabra en Éfeso, o la expresión en Éfeso al final del versículo, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, en Éfeso, no aparece en algunos manuscritos antiguos. Hay unos manuscritos que se llama el manuscrito Vaticanus, o del Vaticano, porque está allí en un museo en el Vaticano, y otros manuscritos sinaíticos encontrados en Sinaí, que no contienen la expresión en Éfeso. Eso ya pues trae problemas para muchos. Sin embargo, para mí esto no es un problema personalmente, porque son muchísimos más los manuscritos que tienen la expresión en Éfeso. O sea, solo son algunos los que no tienen la expresión en Éfeso. Pero la mayoría de manuscritos en griego antiguos sí tienen esta expresión en Éfeso. Hay una diferencia, hay unos manuscritos que vienen, que son conocidos como el texto crítico, otros vienen del texto que se conoce como el texto recibido, y hay más de 5.000 partes del Nuevo Testamento. O sea, muchos dicen, no, los más antiguos son los más confiables, y entre ellos están los que no contienen en Éfeso, los que no contienen los últimos versículos de Marcos, los que no contienen el versículo de Juan que habla de la Trinidad, pero son muchísimos más los que sí lo contienen. Personalmente pienso que son más confiables los textos del texto recibido,
Textus Receptus, porque hay muchísimas más copias y porque pues también hay evidencias, y no voy a entrar en eso ahora, de que el texto crítico ha sido muy manipulado. Entonces, ciertos autores de este texto interlineal, conocido como texto crítico, ni siquiera creían en la Trinidad. Entonces, eso es muy dudoso. Los padres de la Iglesia, la mayoría, estaban de acuerdo de que la palabra en Éfeso sí aparecía en estos textos antiguos y confiables, y ellos los pudieron tener aún en sus manos. Tertuliano, aunque Tertuliano dice que probablemente no, otros como Marción, Basilio y otros padres de la Iglesia dicen que sí, era para la iglesia de Éfeso. Lo que pasa también, hermanos, es que en el primer siglo las cartas eran circulares, porque algunos dicen, bueno, esta carta no tenía la expresión en Éfeso, sino que tenía la línea para que le pusieran ahí el nombre de la iglesia, algo así como las cartas de recomendación, que a veces se saca la carta de recomendación, pero no se escribe ni el nombre del hermano que va a otra iglesia, ni el nombre de la iglesia, porque eso después lo llenan. Entonces algunos dicen, la carta de Efesios fue escrita de esa manera. Ahora, eso no tiene sustento confiable, como les dije anteriormente, pero lo que sí sabemos es que en el primer siglo las cartas eran circulares. Es decir, una carta era leída en una iglesia y luego pasaba a otra iglesia y así por el estilo. Entonces, Efesios, por ejemplo, fue enviada a un grupo de iglesias que estaban en el valle de Licia, donde estaban 4 ciudades donde habían iglesias, que eran Éfeso, Colosas, Hirápolis y Laodicea. En Colosenses 4:16, por ejemplo, tenemos el ejemplo, valga la redundancia, donde dice, cuando esta carta haya sido leída en Colosas, que la lean también los de la Odisea, y que la de la Odisea la lean también ustedes. ¿Por qué? Porque eran cartas. Colosenses tenía que, después de Colosa, pasar a la Odisea. Entonces, Efesios era una carta también circular. Ahora bien, todas las cartas con el tiempo se volvieron circulares, porque Corintios, Gálatas, aunque Gálatas también era para un grupo de iglesias, pero aún las cartas personales, como las cartas a Timoteo y la carta a Tito y a Filemón, con el tiempo se volvieron circulares, tan circulares que hasta el día de hoy circulan y llegaron hasta Río Sucio. Entonces, decir que no tenía el nombre en Éfeso porque eran cartas circulares, pues tampoco es una evidencia, porque aún Timoteo no tenía el nombre de Éfeso y llegó a Éfeso, y no tenía el nombre del resto de lugares donde ha llegado, pero ha llegado. Bueno, habla de los santos y fieles en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esto, con la ayuda del Señor, lo vamos a mirar la semana que viene, porque tiene mucho que ver también con lo que comienza a decir en el versículo 3, que es lo que vamos a comenzar a desarrollar con la ayuda del Señor. Habla de los santos y fieles que están en Cristo. En Cristo. Y la carta, en el capítulo 1 especialmente, se encuentra mucho esta expresión en Cristo. Hermanos, aquí vemos nuestra unión con Cristo. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios, pero él estaba en Cristo. Los santos y fieles, la palabra fieles allí es creyentes, se traduce en otros muchos lugares como creyentes. Entonces está apuntando a los que son santos, separados para Dios, que son creyentes. Pero es en Cristo, hermanos. De otra manera nosotros no podemos ser santos. De otra manera nosotros no podríamos ser fieles o creyentes si no fuera por Cristo. Es por Cristo que podemos ser diferentes. De hecho, ese es el llamado, a ser diferentes.
a ser santos. Y somos creyentes, pero también el llamado es a ser creyentes en la práctica. De hecho, ser fiel, ser una persona fiel a Dios, es ser creyente en la práctica. Las cosas están unidas, las cosas están entrelazadas. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver estas expresiones desde el versículo 10 en adelante en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Somos aceptados, somos escogidos, somos predestinados, somos aceptos en el amado y muchas cosas más, pero en Cristo, justificados en Cristo. Así que, hermanos, dejemos por aquí y la próxima semana no, sino el próximo estudio, cuando lo tenga yo, pues vamos a seguir con esta carta. Que el Señor bendiga su palabra.